Es noticia. Saludamos en la línea telefónica a Francisco Javier González Vallejo, colaborador de esta segunda emisión de Señal Informativa. Francisco, te escuchamos y te saludamos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar platicando con usted como cada martes. Si me permites, te contestaremos rápidamente también al sondeo. Yo opino que segundas oportunidades en esta materia podrían darse siempre y cuando el examen de control y confianza haya sido fallado por pequeñas posibles faltas o por pequeñas deficiencias en el propio examen, ya que sí se ha corroborado que hay algunos defectos a la hora de practicar este complejo conjunto de exámenes de control, pero que definitivamente en casos en donde las sospechas sobre la persona examinada sean más graves, pues definitivamente y no puede haber una segunda oportunidad. Pues muchas gracias por la aportación. Escuchamos tu colaboración. Pues más o menos relacionadas el tema. Francisco, creo que perdimos el contacto con Francisco. No. Ahí estamos. ¿Me escuchas? Ahí estamos. Perdimos por unos segundos la comunicación. Si pudieras iniciar, Francisco, por favor. Creo que estamos teniendo problemas con la línea, con el contacto. Vamos a ver si podemos restablecer esta comunicación. Y mira, mientras tanto, y hablando precisamente de transparencia, hablando de seguridad, hablando de todas estas herramientas que poco a poco nos ayudan a entender más de la problemática de nuestro país, le decíamos al inicio de este espacio que un análisis que se incluye en el informe de resultados del Índice de Paz en México 2006 y que elaboró el Instituto para la Economía y la Paz, habla de que 1 de cada 3 estados no revelan públicamente al menos la quinta parte de sus asesinatos que ahí ocurren. 11 de ellos simplemente no informaron públicamente entre el 36 y el 20% de los homicidios que se perpetraron en 2014, a pesar de que existía un cuerpo, de que existía una certificación de defunción violenta. Y esto pues ha venido a provocar que se distorsionen las cifras en materia de asesinatos. Pero más adelante le voy a dar otros datos interesantes de este índice, porque ya tenemos de nueva cuenta en la línea telefónica a Francisco Javier González. Francisco, una disculpa, estamos teniendo problemas con la comunicación. Te escuchamos de nueva cuenta. Ok, esperemos que ahora funcione muy bien. Contestamos que hoy quiero hablarles de un asunto que ha llamado la atención recientemente, pero que hemos padecido por años, incluso desde la colonia. La corrupción en México. Recuerdo que algunos de mis profesores de licenciatura me señalaban que en la colonia se acuñó la frase acátese pero no se cumpla, cuando se hacía referencia a las leyes emitidas por el rey de España y que tiene el virreinato de esa manera aludían a que, bueno, pues obedecerían la ley aunque no a pie juntillas. En los últimos días nos hemos enterado de una red a escala internacional que vincula el patrimonio de distintas personalidades que van desde el ámbito privado al público con los beneficios de los paraísos fiscales. El asunto no es nuevo, por supuesto, ha sido algo que podíamos sospechar. Todavía queda la decisión judicial para determinar si estamos frente a actos de corrupción o simples prácticas ventajosas para pagar menos impuestos. Aparte, merecen ser esclarecidos con urgencia cuando se ha referido a estas fugas a los patrimonios de los miembros del crimen organizado, asunto todavía más delicado. Es cierto que hacer frente a la corrupción es una tarea urgente que demanda la acción de las autoridades y sociedad en su conjunto. Es así que solemos nuestras esperanzas en que los periodistas capitalicen este tipo de filtraciones, desde las más comunes y sencillas, pasando por los complejos cables de Wikileaks, hasta los llamados Panama Papers, que sacan a flote estos enormes témpanos de corrupción. Sin embargo, el acceso a la información pública de calidad es una herramienta fundamental para que todas aquellas instancias que ejercen recursos públicos tomen mejores decisiones para combatir este problema con la participación atenta de los ciudadanos, que también deben tener oportunidad de hacer efectivo este derecho. En México se han llevado a cabo diferentes foros relacionados con el tema de la corrupción. En estos foros se ha pasado por alto la relevancia del acceso a la información pública como herramienta clave para su prevención y erradicación. Por tal motivo, el INAI organizó desde ayer lunes y todavía hoy un foro llamado La información en el combate a la corrupción, con el lema ¿Cómo nos arreglamos? Esto en la Ciudad de México con el objetivo de promover un análisis sobre la corrupción y el uso eficiente de la información a partir del diálogo de alto nivel, así como abordar los grandes retos, los avances, propuestas que llevan a mejores prácticas
en el combate a la corrupción. En este encuentro se reunieron expertos en la materia, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general. Ha permitido poner sobre la mesa el caso mexicano, pero también abordar esta problemática desde la óptica global, analizando las mejores experiencias en otros países. En el evento, entre otras cosas, se destacó que las nuevas formas que introducen en el Sistema Nacional de Transparencia fortalecerá el acceso a la información en una escala nacional. Se hizo patente que la calidad de la información será mejor debido a la homologación de los procesos en esta materia en cada entidad federativa y lineamientos similares para cada sujeto obligado, así como la disposición de información más o menos igual para todos los mexicanos, independientemente de la entidad federativa en donde vivan. Además, instrumentos como el 3 de 3 y la declaración que conlleva la declaración de intereses, la declaración patrimonial y la declaración fiscal serán de ayuda para transparentar a los funcionarios antes de que sean electos. Pero también deben ir acompañados de un sistema de sanciones efectivas con un catálogo definido de conductas que atenten contra la transparencia y, por supuesto, de actos que puedan equipararse a los de corrupción. En suma, el fortalecimiento del Estado de Derecho y los pesos y contrapesos institucionales. En el foro también resaltaron la importancia de sancionar por la vía electoral a quienes se involucren en la corrupción. En este sentido, el ejercicio del voto adquiere un carácter de premio o de castigo como consecuencia en una democracia más participativa, y cabe hacer mención que entonces la reelección inmediata, la posibilidad ahora de la reelección inmediata, nos va a ayudar mucho a los ciudadanos a ejercer este castigo o premio al momento de detectar a funcionarios electos corruptos. Liberar información y hacerla más accesible es un paso necesario para el combate a la corrupción y el fomento a la participación, por lo cual estas medidas son necesarias para ambos propósitos. Son pilares de lo que ahora conocemos como gobierno abierto. Esto es, generar información para que los ciudadanos también tengan la oportunidad de diseñar propuestas, colocando en el mismo nivel a gobernantes y gobernados para tomar mejores decisiones. El panorama no es muy alentador. Al inaugurar estos foros, la presidenta del INAI, Jimena Puente, mencionó que la corrupción cuesta anualmente al mundo un monto aproximado al 5% del PIB. Esto es 2.6 trillones de dólares. Entre otras consideraciones, encontramos que la corrupción no es un problema focalizado y que todas las sociedades estamos expuestos a la misma. Tomando en consideración lo dicho por Jimena Puente, la corrupción tiene un costo que no solo se mide en dinero, se mide en legitimidad de la democracia. En cuestión de corrupción en México, según el índice de percepción de la corrupción que elabora Transparencia Internacional a partir de distintos indicadores, se puede observar que desde 2007 nuestro país ha mantenido un promedio de 34 puntos en este índice de una calificación que va de 0 a 100, siendo 100 el más corrupto, 0 el más corrupto y 100 el menos corrupto. Siendo el peor año para México el 2011 y el 2008 fue nuestro mejor año, esto con una diferencia de tan solo 6 puntos. ¿Qué quiere decir esto? En general hemos estado estancados en el tema de corrupción. Ni avanzamos, pero tampoco empeoramos afortunadamente. Y esto pues va teniendo el beneficio de la deuda. De estar en la posición 106 pasamos a la 95 en 3 años. Esto es la posición en la que quedamos el año pasado, de 95 de 167 países. No obstante, desde el punto de vista regional, México está en la posición 15 de 25 países en América. Incluso es en el que mayor se percibe la corrupción de los 34 países que integran la OCDE. Tenemos asuntos pendientes en los que los funcionarios deben aclarar sobre sus cuentas en el extranjero, sobre las oscuras prácticas cotidianas. También tenemos ventajas en cuanto a los mecanismos para contrarrestar la corrupción, como lo he venido sosteniendo. El ahora recién creado Sistema Nacional de Transparencia, que permitirá fortalecer el derecho a la información al homologar diversos procedimientos, además de mantener la coordinación entre diversas instancias, y un mecanismo más a nuestro favor será sin duda el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual permitirá un mejor combate a estas prácticas que laceran la democracia en su conjunto. Por lo demás, queda también de lado el hecho de que los ciudadanos, a fin de que participen y hagan una coalición amplia, para que no se presten y toleren, por inocuo que parezca, un acto de corrupción. En el mismo foro el día de ayer se comentaba que, y lo comentaba el representante de Coparmex, cómo
cómo no nos atrevemos, por ejemplo, en una cena social, en una reunión de amigos, a señalar que está mal, por ejemplo, ir a sacar o registrar nuestro auto en otro estado donde no hay el cobro de tenencia. Porque si lo hacemos y señalamos que eso es un fraude, pues seguramente nos criticarán, ya que más de alguno de los presentes en la cena podrán haber estado haciendo esa práctica. Es más, lo más probable es que el que está presente en la cena y haya hecho esa práctica sea tildado de muy listo o de muy hábil, y que más bien los que no lo hicieron se sentirán hasta tontos por no haber aprovechado una oportunidad de esta naturaleza. Así que nos parece de lo más cotidiano actos de corrupción, por ejemplo, como dar dinero a las personas que recogen la basura, como es un servicio que ya pagamos en el predial año con año. Estos dos, y bueno, pues esos serían los ejemplos. Yo volvería a reforzar estos dos mecanismos, uno ya creado, otro por crear. Los dos sistemas, el Nacional de Transparencia y el Nacional Anticorrupción, son la oportunidad en el diseño de nuestras instituciones para reducir primero y erradicar después la corrupción, que, admitámoslo, también tiene un costo en la calidad de vida de cada uno de nosotros. Como siempre, les recuerdo mis redes sociales y mi correo electrónico, que están a sus órdenes: en Twitter, @Paco_Vallejo, en Facebook, Francisco Javier González Vallejo, y en mi correo electrónico, francisco.gonzalez@itei.org.mx. Muchísimas gracias. A ti, Francisco, y quizás sea una buena oportunidad para no cerrar el tema. Me parece que dentro de los elementos que has mencionado, uno de los que también se tiene que trabajar muchísimo en nuestro país es la impunidad, porque ¿de qué nos sirve tener estos sistemas nacionales de anticorrupción, los de transparencia, si a final de cuentas, cuando se detecta que un funcionario presuntamente cometió un delito, pues simple y sencillamente no es llevado a tribunales? Nuestro país ocupa hoy por hoy el lugar 58 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Así que bueno, quizá sea un buen elemento para retomar esta charla posteriormente, Francisco. Claro, tiene razón, porque estamos acudiendo más bien a la presencia de un cinismo transparente, ¿no? Totalmente. Todos muestran sus miserias, y eso es muy lamentable. Qué bien lo describiste. Con esa frase nos quedamos. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta luego. Hacemos una breve pausa, regresamos con mucho más. Esta es la segunda emisión de Señal Informativa.